¿Cómo puedo hacer un manga? ¿Cuáles son los pasos que debo seguir? ¿Dónde lo publico? Seguramente estés familiarizado con este tipo de preguntas, y en este video responderé a todas. Realizar un manga requiere de mucho esfuerzo, disciplina y pasión, pero sobre todo es necesario conocer los 10 pasos que te compartiré a continuación. El primer paso es la idea. No solo estoy hablando de tener ideas en general sobre lo que trata la historia, los personajes y demás, sino de también tener una idea de cómo será la estructura narrativa de nuestra historia. En este punto, lo único que debemos hacer es recolectar todas las notas y dibujos que hayamos hecho con ideas para nuestra historia. De a poco vamos a revisar todo lo que tenemos e iremos descartando todo aquello que no nos sirva. Una vez hecho esto, debemos plantearnos la estructura de nuestra historia. ¿Será autoconclusiva? ¿Será una historia compuesta por varios capítulos, varias sagas o temporadas? ¿Seguirá la estructura narrativa básica de introducción, nudo y desenlace? Lo que buscamos es tener bien en claro lo que queremos para evitar hacer improvisaciones que perjudiquen nuestra obra a futuro. Una vez que revisaste tus ideas y las pusiste más o menos en orden, lo que sigue es el diseño y el desarrollo de nuestros personajes. Para esto también hay que tener en cuenta la duración y el tipo de estructura que hayamos elegido para nuestra historia, ya que en algunos casos, como en los mangas autoconclusivos, no conviene mucho tener una gran cantidad de personajes, sino tener pocos que realmente se puedan desarrollar durante lo que sea que dure la obra. Dicho esto, en cuanto al diseño, lo que puedo recomendar es tener en mente lo que queremos transmitir con el personaje. Si es extrovertido, probar con ropa y colores más llamativos o peculiares. Si es un personaje tímido, dibujarlo con una postura más cerrada. O también se puede hacer lo contrario a lo que el personaje realmente es. Podrías tener un personaje que tenga una personalidad o conductas muy lindas, pero que su aspecto sea todo lo opuesto. Ambas opciones son interesantes de realizar, pero sobre todo no tengas miedo a experimentar. Lo mejor es probar con diferentes diseños antes de quedarnos con el primero que hayamos hecho. Entonces ahora pasemos al desarrollo. Acá la situación es un poquito más compleja. Personalmente, en vez de usar los estereotipos o arquetipos que todos conocemos, lo que prefiero hacer es tomarme a los personajes como si fueran personas. Es decir, cuando planteo sus metas, personalidad, objetivos, gustos y demás, lo que busco es realmente entender cómo piensa y actúa el personaje en cuestión. De esta manera será mucho más fácil hacer avanzar la historia y las interacciones que tenga con los otros personajes van a ser mucho más interesantes. Es un poco complicado de hacer al inicio, pero con práctica y paciencia se puede. Este paso es corto, de explicar al menos, aunque esto no quiere decir que sea menos importante. La escaleta puede entenderse, y de hecho lo es, el paso previo al guión. Es lo que nos permite ver rápidamente las ideas y la estructura de nuestra historia organizada de una manera más lineal. Una escaleta es una lista de escenas, situaciones o acciones principales que suceden en nuestra historia. Una vez hecha esta escaleta, lo que podemos hacer es agregarle un poco más de profundidad y en cada punto principal sumarle un subpunto con alguna acción o situación más específica. A no ser que la historia que estés realizando sea muy larga, compleja o que necesites tener en cuenta varios detalles, lo que podés hacer es simplemente hacer la escaleta clásica, que sería anotar los puntos principales y listo. Existen muchas formas de escribir los guiones, pero en esta ocasión lo que voy a hacer es presentarte una forma sencilla y que vas a poder aplicar tanto si sos principiante como intermedio o avanzado. Para realizar un guión técnico clásico, lo primero que debemos hacer es dividir por páginas. Recordá indicar si la página es izquierda o derecha para evitar confusiones al momento de dibujar. Luego podemos o no dividir por viñetas. Lo dejo como algo optativo lo de las viñetas porque hay personas que prefieren simplemente escribir los diálogos en el guión y alguna que otra anotación, y recién cuando pasan al storyboard, ahí es cuando comienzan a experimentar más con las viñetas. Una vez hecho eso, lo que podemos hacer es escribir el tipo de plano, especificar dónde y en qué momento del día sucede la escena, los diálogos indicando quién dice cada cosa y demás. El nivel de detalle dependerá de cada uno, pero en sí y de manera muy resumida, en el guión debemos escribir los diálogos y asegurarnos de que tengan sentido, y sobre todo que ayuden al lector a seguir la historia sin perderse. El resto de detalles más particulares, como si un personaje dice tal cosa de día o de noche, o si lo dice en un primer plano y qué sé yo, están bien, los podés agregar, no digo que no, pero este tipo de cosas muchas veces conviene hacerlas directamente en el storyboard.
Ya hice un pequeño spoiler de este paso en el paso anterior, pero estoy hablando del storyboard, o también conocido como Nemu. En este punto hay que tener en cuenta varias cosas. Primero, y lo más obvio, es que el Nemu tiene que hacerse en base al guión que acabamos de escribir. Debemos ser capaces de transmitir de la mejor manera posible lo que escribimos para que la lectura fluya sin inconvenientes. Y para lograr esto tendremos que jugar con la composición y orden de las viñetas. Otra cosa a tener en cuenta, pero es realmente importante y casi siempre se pasa por alto, es el hecho de que hay que escribir primero los diálogos antes de todo. Los diálogos van primero siempre, no solo en este paso sino en los siguientes también. Y sobre todo quiero aclarar que la idea del Nemu o storyboard no es ponernos a dibujar o a dibujar con mucho detalle. Simplemente debemos enfocarnos y lograr que la composición de las viñetas y los diálogos fluyan sin ningún tipo de problema por la página. Esto es algo súper importante de entender y hay que tenerlo presente siempre. Y ahora sí llegó el momento de dibujar. De nuevo, y lo voy a repetir las veces que haga falta, los diálogos van primero. Da igual si estás haciendo tu manga en tradicional o digital. Van primero y punto. Una vez colocados los diálogos, lo que debemos hacer es dibujar en base al storyboard que realizamos. Para esto, independientemente de tu nivel de dibujo, lo que recomiendo totalmente es la utilización de referencias para absolutamente todo, ya que, entre muchas otras cosas, nos ahorran bastante tiempo. También, y esto se relaciona un poco con el paso 2 que comenté de diseño y desarrollo de personajes, si realizaste model sheet de tus protagonistas, es el momento de sacarle provecho. El nivel de complejidad del boceto dependerá mucho del estilo de cada uno. Así que, dentro de esos parámetros, la idea es que realicemos un boceto lo más detallado y claro posible para que luego en el entintado podamos realizarlo sin inconvenientes. Nuevamente, hay que empezar por los diálogos. Aunque primero me gustaría recomendar algo que también aplica al paso anterior. Y es que al momento de dibujar o entintar, comiences por lo más difícil. De esta manera te vas a ahorrar bastante tiempo. Te aseguro que vas a avanzar más rápido y sobre todo vas a disfrutar mucho más del proceso. La clave está en empezar por la tarea más difícil. Dicho esto, hablemos más en detalle del entintado. Formas de entintar hay muchas, y ni hablar si estamos hablando de medios digitales donde las opciones abundan. Así que yo diría que se trata más de implementar nuestro estilo, y en caso de no tener muy claro lo que queremos, buscar referencias de mangakas que nos gusten. Por ejemplo, mediante la modulación de la línea, es decir, variar el grosor de la línea dependiendo de qué zona estés entintando, lo que logramos es darle como un pequeño detalle, como más estilo, como un toque. También al ir variando el grosor de la línea, podemos agregar o quitar intensidad a una escena, dividir los espacios, etc. Por ejemplo, un line art más limpio puede generar cierto tipo de sensaciones diferentes a las de un entintado más, entre comillas, sucio. De nuevo, no tenemos por qué decidirnos por un estilo en particular, sino que tenemos que experimentar con la tinta y ver qué es lo que sale. Este paso va a ser un poco complejo de explicar con palabras, pero voy a hacer lo mejor que pueda. Primero tenemos los efectos. Los efectos son esta especie de conjunto de líneas que generalmente se utilizan para enfatizar un momento, sentimiento o emoción de algún personaje. Como por ejemplo cuando alguien está gritando o cuando el héroe golpea al villano. Este tipo de efectos se pueden realizar por nuestra cuenta tanto en digital como en tradicional, o utilizar las facilidades que nos ofrece lo digital. Segundo, las tramas. Tipos de tramas hay muchísimas. De hecho, ahora te muestro las que más se suelen ver. Las que utilices en tu caso dependerán mucho del estilo que tengas y también de lo que intentes transmitir. A fin de cuentas, las tramas no dejan de ser el efecto de sombreado que agregamos. Y esto puede generar cierto tipo de sensaciones si se utilizan de una manera u otra. Por último, las onomatopeyas. Las onomatopeyas son complicadas. Mira, ya desde el principio es complicado lograr que no arruinen la composición que logramos. Pero es que además debemos tener en cuenta el diseño o estilo y el idioma en el que queremos hacerlas. Si decidís realizar las onomatopeyas en un idioma que no dominás, ten mucho cuidado. Lo que sí puedo recomendarte es que, independientemente del idioma en que elijas realizarlas, revises diferentes mangas en ese idioma para ver y entender en qué contexto y cómo se utilizan las onomatopeyas. Y también está la opción de no utilizarlas en absoluto. Y de hecho esto aplica también a las tramas y los efectos. Llegó el momento de realizar la portada. Lo más importante de este paso es lograr transmitir sobre lo que va nuestra historia a través del diseño, el dibujo, el coloreado y demás. Tanto si sos principiante como avanzado, lo mejor que puedes hacer es probar diferentes diseños de portadas y luego decidir cuál es la que más te conviene utilizar. En caso de que no se te ocurran ideas de portadas, lo que puedes hacer es agarrar tus mangas favoritos, revisar sus portadas y utilizarlas como referencias. Y por cierto, un pequeño tip o consejo extra
para este punto es que al momento de diseñar tu portada, es decir, realizar la ilustración y demás, también tenés que tener en cuenta el título y el diseño del título. Porque si realizamos primero la ilustración de nuestra portada y el título aparte y luego lo juntamos, va a quedar medio extraño. Así que recordá siempre que el título forma parte de la composición de la portada. Bien, después de revisar tu manga y corregir los errores necesarios, pasemos a las opciones de publicación, que hay muchas. Personalmente voy a recomendarte una que utilicé yo para publicar mis mangas y que voy a seguir utilizando. Estoy hablando de Manga Plus Creators. Esta plataforma seguro te resulte familiar y es porque está vinculada con Manga Plus, que es donde se publican mangas como Dragon Ball, Chainsaw Man, Jujutsu Kaisen, One Piece, etc. Dentro de esta plataforma creada en conjunto por Shueisha y Medibank, vas a poder publicar tus obras y además tendrás la posibilidad de ganar premios a través del concurso mensual que realizan. De hecho, uno de sus premios incluye una publicación en una de sus plataformas, lo cual es un paso más cerca de cumplir tu sueño de convertirte en mangaka. Además, el hecho de concursar mensualmente es una motivación diaria para crear, así que viene muy bien. Y bueno, por todo esto es que recomiendo esta plataforma en particular. En la descripción te voy a dejar el link directo a la página para que puedas chequear bien todas las bases y condiciones y demás, y también para que puedas probar todo el tema de publicar mangas, que la verdad es que es bastante sencillo. Simplemente subís tu obra en los formatos disponibles, pones el título de la obra, tu nombre de autor, descripción y listo. Así de sencillo. Esto quedó como una promoción, pero lamentablemente no lo es. ¿Y qué ocurre si ya terminé y publiqué mi manga? Bueno, primero que nada, felicidades. Eso ya es un paso enorme en tu camino de convertirte en mangaka. Lo que sigue ahora es crear el siguiente. Y así, una y otra vez. Empezás un manga, lo terminás y comenzás con otro. Como dije al inicio, realizar un manga requiere de mucho esfuerzo, disciplina y pasión. Así que al terminar tu manga, lo mejor que puedes hacer es comenzar con el siguiente. Ahora bien, para terminar, no voy a pedirte que te suscribas o que mires el resto de videos de mi canal. Simplemente, recordá que para aprender y mejorar es necesario tomar acción. Así que es tu responsabilidad decidir si este video es una excusa para procrastinar o una excusa para finalmente tomar acción y comenzar a crear. Con esto dicho, nos vemos.